Moderna. Bien, bueno, hoy vamos a hablar de la modernidad y vamos a hacer una introducción a la idea de la modernidad. Esa introducción la vamos a hacer a partir de un texto. No veo a nadie que quiere entrar. Yo no veo a nadie. Los que quieren entrar tienen que probar varias veces, porque si esperaron más de 5 minutos, el Google lo saca. Entonces tienen que volver a entrar. Y todavía hay lugar, porque se supone que tengo que bancar más de 237. Se supone. Bien, vamos a discutir la modernidad a partir de la idea de Raffin, ¿sí? Que es el sociólogo que vamos a tratar de seguir para entender la idea de la modernidad. Es un texto sencillo, el de Raffin, no nos va a crear mucho problema, nos va a permitir recorrer este periodo y vamos a tratar de entenderlo, a ver cómo él nos explica esto de la modernidad. ¿Sí? Bien, primero vamos a tratar de definir un poco, entender el criterio que Raffin va a seguir para explicar la modernidad como idea. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Cuál es ese criterio? Ahí vino Laura, por ejemplo, que estaba afuera. Ahí ya la dejamos entrar. Sí, ¿quién preguntó algo? No, yo tosí. Bueno, mejor. Un momento, ahí está. Entonces, les decía, vamos a tratar de entender qué es esto de la modernidad y cómo Raffin nos introduce al concepto, a la idea de la problemática de la modernidad. Eso de que ahí nos pregunta Laura, ¿no? En los distintos sentidos. Cuando yo quiero definir lo moderno, ¿sí? Cuando queremos definir qué es modernidad, qué es lo moderno, Raffin nos dice, bueno, usted va a poder definir o va a poder interpretar lo moderno desde varios puntos de vista. Primero va a poder interpretarlo desde el periodo historicista, ¿sí? Desde el periodo en que lo interpreta la historia. La historia hace una interpretación sencilla de lo moderno. ¿Cómo define la historia lo moderno? La historia define lo moderno a partir de un determinado momento histórico. Esa es la forma en que la historia va a definir lo moderno, ¿sí? Es decir, la historia va a definir lo moderno a partir de un momento histórico determinado. Es el criterio que va a seguir la historia. ¿Cuál es ese criterio? Voy a compartir pantalla. Voy a apagar mi cámara porque si no me roba mucha memoria. Además, total, para verme a mí no hay nada que ver. Y voy a compartirles pantalla. Entonces, ¿ahí se ve? Sí. Bien. Entonces, este criterio que llamamos historicista, ¿sí? Va a marcar, a dividir la historia en periodos, va a marcar la historia en periodos a partir de determinados hitos históricos, ¿sí? Que va a utilizar para señalarnos cuándo cambiamos o cuándo cambia el periodo histórico que estamos estudiando. Esta línea de tiempo que vamos a intentar dibujar, que es una línea de tiempo muy acotadita, no pretende ser un modelo perfecto de línea de tiempo, podríamos definir que la historia como tal, esto lo tienen que haber visto en el secundario, y si no lo vieron, vayan al secundario de vuelta a quejarse, no tengo nada que ver. La historia como tal empieza hace unos 5.000 años. ¿Sí? ¿De acuerdo? Más o menos coincide o se calcula o se toma como inicio de la historia la creación de la escritura. Ese periodo de 5.000 años se va a extender conformando todo lo que se llama la Edad Antigua, y la Edad Antigua finaliza, ¿sí? ¿Cuándo? A ver, ¿quién se acuerda de la escuela? ¿Cuándo finaliza la Edad Antigua?
¿Eh? 400. 456. Más o menos en el 400. Sí, 456. Más o menos en el 400 con la caída del Imperio de Roma, ¿sí? De Occidente. Eso marca el final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, que se va a extender un periodo de tiempo bastante más cortito, la Edad Media. ¿Hasta cuándo se extiende la Edad Media? 1453. 1453. Varía de un autor a otro porque hay distintos hitos, pero puede ser 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, pero también otros proponen como marca para el final de la Edad Media la invención de la imprenta por Gutenberg, que ocurre más o menos en la misma fecha, o el descubrimiento de América, ¿sí? En 1492. ¿Está? Es decir, que son distintos hitos históricos, pero todos más o menos coinciden, y a partir de ese momento se inicia lo que conocemos como la Edad Moderna. Quiere decir que para los historiadores la modernidad está definida a partir de un hito histórico, ¿sí? Rafino dice, bueno, esa es una de las formas de ver, la forma historicista. También está la forma que estudia la modernidad desde el punto de vista de la experiencia personal. Este punto de vista de la experiencia personal es sencillo, fácil de entender, está muy relacionado con lo que ya veníamos charlando, que charlamos de sentido común, ¿sí? Es la percepción que tenemos nosotros de lo moderno. Y consideramos moderno a lo que coincide con nosotros o con nuestro futuro. Y en cambio, consideramos antiguo a aquello que está en nuestro pasado. ¿Sí? Es decir, que hablamos de cosas antiguas y hablamos de cosas modernas. ¿Ah? De acuerdo a nuestra propia experiencia de vida. ¿Ah? A mí me cuesta seguir viendo, es decir, por ejemplo, para Elenita y para mí, un televisor en color, ¿sí? Es algo moderno. ¿Ah? ¿De acuerdo? Para ustedes que nacieron. Claro, para ustedes, en cambio, que nacieron con televisores en color, un televisor en blanco y negro es algo antiguo. ¿Sí? Es decir, que esa es una percepción individual de cada persona, la percepción a partir de la experiencia personal. Y finalmente hay un criterio, ¿sí? Epocal, un criterio de época, epocal. Ese criterio epocal define lo moderno como la suma de los cambios sociales, individuales, políticos, económicos, que caracterizaron al periodo de implantación del capitalismo. Es decir, que define la modernidad como una época, como un periodo con determinadas características, ¿sí? Características que van desde lo social, pasando por lo económico, paseando por lo político. ¿Está? Entonces, el tema que va a tratar Rafín es el análisis epocal de la modernidad. Es el análisis epocal de la modernidad. Es el tema que él nos va a tratar. Es decir, va a analizar la modernidad. Va a analizar la modernidad. Y desde el punto de vista epocal, desde el punto de vista social o sociológico, la modernidad se caracteriza como todo el periodo de génesis, es decir, de nacimiento, ¿sí? Y de implantación de la forma de producción capitalista. Es decir, cuando pasamos de la forma de producción feudal a la forma de producción capitalista. Quiere decir que si hablamos de un sentido epocal, vamos a
a ver que la modernidad en parte coincide con la forma de producción capitalista. La Edad Media va a coincidir con la forma de producción feudal. Y la Edad Antigua va a coincidir con la forma de producción esclavista. No quiere decir que en este periodo no haya habido esclavos, no quiere decir que en este periodo no haya habido esclavos o no haya habido formas de producción feudal. ¿Ah? Es decir, estamos hablando de la forma de producción predominante en esa época. La forma de producción predominante en esa época. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, buenísimo. Muy bien. Y el mismo autor, cuando nos hable, cuando Rafí nos va a llegar, nos va a... ¿Alguien quería preguntar algo? Me pareció que alguien quería preguntar algo. Va a haber, a lo largo de esta explicación de Carlos, van a ir apareciendo conceptos fuertes que después los vamos a volver a tomar, sobre todo acerca de del planteo de Marx, que cuando hablamos de relaciones de producción, cuando hablamos de capitalismo, por ahí son conceptos que tenemos que ir, los cuales tenemos que ir apropiándolos, ¿no?